Tuya que inguiande. La cultura del pueblo afroecuatoriano. Apurai wambra. Apurai ari. Kula kunatari chapa hoy materi. Ya vamos, ya vamos. Amigos y amigas, bienvenidos. Hoy nos encontramos en el Parque de los Caballitos en Otavalo y les tengo un invitado especial, un integrante del Latin Show. Ven. ¿Qué tal, Shari? ¿Qué tal, hombres? ¿Cómo están? Pues es un gustazo estar esta mañana aquí con César, en la que pues saldremos a conversar con la gente que nos Y encontramos. tenemos un tema muy interesante, ¿no? Como es el por qué consumen mucho las bebidas gaseosas los quichuas. Ajá, entonces vamos a hacerlo. Vamos. ¿Usted sí le gusta ir a los matrimonios, bautizos? Sí, claro que sí. De repente que haya alguna fiesta de los familiares. ¿Y usted qué lleva a las fiestas? Colas no, cerveza. Cola, huevo. Ocula, imagina. ¿Y por qué prefiere llevar así cerveza y no chichita a las fiestas? Porque nunca no ha ofrecido chicha a regalar. Me dirán que esta señora vendrá con un balde de chicha y Dejamos para upi pang mami. Pero na sina panchica. Entonces lleva las colas porque es mucho más fácil de adquirir, ¿no es cierto? Claro, así es. Eso sí, por mayoría ahora. Las colas, las gaseosas, se están vendiendo en cualquier esquina. Como el precio que también es más barato. A ver, Chari, o sea, entonces están prefiriendo las bebidas gaseosas que nuestras bebidas tradicionales. Pues que al parecer por la globalización, ahora es mucho más fácil ir a un súper y comprar una cola antes que pasar una semana o incluso un mes haciendo la bebida tradicional. Pero cachas que nos ven mal por llevar una bebida tradicional como chicha, una bebida. Ajá, y nadie quiere pues que le vean mal, ¿no es cierto? Entonces, Chaimán acá. Yo creo que debemos dejar la vagancia y así cuesta más tiempo hacer la bebida tradicional. Chinaka, asuaguta ufiashuyari. Ari, jacuya. ¿Y conoce usted bebidas tradicionales como la chicha, tzahuarmishki, ese tipo de bebidas? No conozco. Lo que conozco que es chicha de jora. chicha, el guarango. Chicha, que es lo autóctono nuestro. Guarango, chaguarmisque. Yo también hacía chicha, todo, pero ahora ya no. Antes preparaban, pero ahora ya no. Naya pa sina pascanchichu. ¿Y usted sabe quién sale ganando cuando nosotros consumimos gaseosas o colas? Y es que la empresa ganó. Claro. La empresa sale ganando. Nosotros salimos perdidos. Pagamos plata. Y encima se enferma. Encima siempre al que hace daño estamos tomando. La Coca-Cola también es algo como veneno. Las bebidas tradicionales como la chichita, el guaranguito, las hacen nuestras mamitas en la casa, ¿no? Pues claro, y a mí sí me gusta ayudar y a saber, ¿no? Pero oye, ¿y en las fábricas quiénes hacen las colas? Yo creo que simplemente máquinas con demasiadas fórmulas, demasiado azúcar y demasiado colorante. O sea, cosas que hacen demasiado mal a nuestro cuerpo. Y claro, como a ellos no les importa nuestra salud. ¿O usted cree que sí? Entre las colas y la chicha, ¿qué prefiere? Así conscientemente. Las chichas. Claro. Chicha sana y granito. Eso no es mal. Gran maicito. Asuago me ali kapanyari. Lo más saludable es lo que es algo natural, no lo procesado. Cola, ¿Por qué? porque tengo vicio de eso. Pero usted sabía que las bebidas gaseosas son dañinas para la salud. Exacto, y eso lo sabemos. Yo he vivido con trabajo, solo con cola. He vivido estas horas por Cerro Blanco, tomando cola con pan, así pasaba. Y ahora sin el hueso acabado no puedo andar. ¿Usted ha escuchado que es malo que los niños tomen bebidas gaseosas? Sí, porque les da como adicción a la cafeína. He escuchado que dicen que es malo. Eso causa la gastritis. Lo que dicen puede al futuro causarles cáncer. Varios estudios científicos han determinado que las personas que consumen durante un tiempo largo bebidas azucaradas tienen el 37% más probabilidad a desarrollar obesidad, sobrepeso. Afectan a todos los grupos etarios, no solamente a los adultos. Mamitas, papitos, si están en la casa, no dar a los niños bebidas azucaradas, bebidas gaseosas, porque no les permite crecer, no permite que lleguen a su altura, a la altura que deberían. Y principalmente para las mujeres, no consumir porque son mucho más propensas a tener osteoporosis, osteopenia, obesidad, sobrepeso, con ello enfermedades crónicas, diabetes, la presión alta, colesterol, triglicéridos altos.
y son un sinnúmero de enfermedades que podemos conllevar si nosotros consumimos estas bebidas que no nos sirven para nada. Las personas que viven en las comunidades consumen más de estas bebidas. Por lo general, cuando tienen alguna fiesta, ¿sí?, llevan las pacas de cola, ¿ya? Las pacas de gaseosa siempre las llevan. Entonces tienen ahí para consumirla durante semanas. Oye, Bechari, despierta. O sea, que ¿a qué precio estamos consumiendo estas colas? O sea, es que no estamos jugando a la salud, porque este tipo de bebidas lo que hacen es provocar adicción por la cafeína que tiene, alergias y diabetes también. Y como dijeron la gente, o sea, nosotros no ganamos, perdemos. Quienes ganan son las empresas. Ajá, estas transnacionales que andan pues por el mundo buscando agua para hacer estas bebidas, privatizando las fuentes. O sea que en otras palabras nos están obligando a tomar cola y nosotros contentos. Chaykana alikanshuna alikanshu. Chay horas tuya que inguiande. La cultura ecuatoriana.